Buenas tardes, profesores. Sean ustedes todos bienvenidos a una nueva sesión de CICE Te Acompaña Live. En esta ocasión tenemos consejos para evaluaciones. Nuestros moderadores el día de hoy tenemos a Alejandra Ruano. Ella tiene un masterado en Ciencias de la Economía y es docente en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. Joel Bielma Puente tiene un doctorado en Química Aplicada con mención en Estudio de Materiales y es docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, ambos colaboradores del CICE. Sin más, pues les damos la bienvenida. Gracias por su puntualidad. Doy paso a Máster Alejandra. Bueno, Joel antes quiere compartirles algo, porque él va a estar con nosotros en el chat y de ahí fui yo. Y buenas tardes, ¿no? Simplemente darle la bienvenida a todos, darle también las gracias por su participación. María Alejandra el día de hoy será la moderadora. Yo solamente voy a estar en el chat, solamente les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat, que nosotros al final vamos a dar paso a una sesión de preguntas. Entonces ahí responderemos todas las dudas que tengan con cualquier participante del día de hoy. Sin más a qué hacer, María Alejandra, adelante. Bueno, muchas gracias, Joel, y gracias a todos nuestros participantes. Tenemos muchas intervenciones el día de hoy desde diferentes áreas, diferentes profesores que trabajan tanto dando cátedra como tenemos también al final la intervención de del decanato de grado por Máster Alicia Guerrero, y también tenemos a GTCI que nos está acompañando. Entonces, la idea es que durante la intervención de ellos, ustedes dejen en el chat las consultas que tengan para los diferentes panelistas. Joel va a tener archivadas esas preguntas y al final de todas las presentaciones, pues ahí Joel nos va a compartir las preguntas para que nosotros podamos ir respondiendo junto con los panelistas. Entonces, pues vamos a dar inicio, vamos a partir con la intervención de Diana Rodríguez, que va a compartirnos su experiencia desde el Departamento de Comunicación. Diana, adelante. Recuerden que tienen 10 minutos para poder presentar. Muchas gracias, Alejandra, Joel. Muy buenas tardes a todos. De verdad que es un gusto enorme poder compartir con ustedes las experiencias que hemos vivido, ¿no? En todo este proceso. Que voy a compartirles una pequeña presentación que tengo. Y bueno, espero poder comentar todo en estos 10 minutos que nos han otorgado. Ok, a ver, voy a colocar toda la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, a ver, antes de iniciar quisiera presentarles a ustedes para que tengan una idea cómo es la ponderación de las actividades. Yo estoy colaborando en este momento en la asignatura de comunicación, que es una materia transversal. Entonces, para que tengan un poquito una idea de cómo todas estas actividades que hemos estado realizando dentro de la asignatura, tanto en el primer parcial como en el segundo parcial, ¿ok? Tenemos actividades como controles de lectura, microtalleres, participación, talleres sumativos, trabajo de fin de parcial y el examen, ¿ok? Aquí varía un poco el trabajo de fin de parcial en cada uno de los parciales, básicamente. Tenemos un trabajo individual de la elaboración de un video en el primer parcial y en el segundo parcial estamos en este momento en la realización de un póster académico que es un trabajo grupal. Entonces, aquí en estas diferentes evaluaciones que realizamos, por ejemplo, en la parte de los controles de lectura, los estudiantes tienen que hacer obviamente un estudio previo, una lectura de una fundamentación teórica previa a la clase. Nosotros tomamos un pequeño control de lectura al iniciar la clase de alrededor de 15 minutos, 10 preguntas tienen los estudiantes para poderlas desarrollar. Y estas preguntas, por ejemplo, el 50% de las preguntas son básicamente, activamos los conocimientos básicos, ¿no? De nivel básico. Y el otro 50% de las preguntas activamos un poco los niveles de conocimiento superior, las operaciones de nivel superior. Luego de realizar los controles de lectura, ingresamos a nuestra clase, hacemos ya la explicación de la teoría de la clase como tal en una presentación, y en esta presentación, en mi caso, por ejemplo, yo evalúo la participación de cada uno de los estudiantes. Cuando realizo la explicación de la materia como tal,
los estudiantes tienen la oportunidad de participar, de hacer alguna lectura, de hacer algún tipo de ejercicio. Entonces, ellos ya saben que les voy a calificar la participación por este lado. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy realizando la clase, les digo a los estudiantes, bueno, vamos a hacer esta pequeña lectura, ¿quién desea participar? Veo que están 7 o 10 manos levantadas porque ellos saben que cada una de las participaciones tiene una calificación. Y de esa manera también a mí me ayuda a darme cuenta que los estudiantes están conectados con la clase, y eso me parece muy interesante. Luego, una de las, algo que me parece también muy bueno en la parte de las evaluaciones, siempre es muy importante la parte de la retroalimentación. Entonces, estos controles de lectura, luego de la clase teórica, realizamos ya la revisión del control de lectura como tal. Esto también tiene calificación de participación. Entonces, los estudiantes vamos revisando cada una de las preguntas, y como lo hacemos luego de la explicación de la clase, los estudiantes ya se dan cuenta cuáles han sido sus posibles errores. Entonces, leen la primera pregunta, por ejemplo, y ellos mencionan, bueno, sí, la respuesta correcta es esta, pero yo me equivoqué y seleccioné la de acá, pero dan las razones de por qué consideran que se han equivocado, y ven por qué, ¿no? Cuál es la respuesta que se ha seleccionado como correcta, por qué es correcta, y las otras por qué consideran que son incorrectas. Entonces, de esta manera también realizo una retroalimentación con ellos que me parece sumamente interesante y oportuna, que eso es importante también en el tema de la evaluación, la retroalimentación oportuna. En los talleres sumativos, de la misma manera, cuando realizan los estudiantes los talleres sumativos, luego realizamos una retroalimentación puntual, pero tenemos también un valor importante a la producción de textos, y esa evaluación o esa retroalimentación que realizamos en lo posterior, veo los elementos más importantes o los errores más repetitivos, y eso sí, realizo una retroalimentación general. Pero antes de los talleres sumativos también realizamos talleres formativos para preparar a los estudiantes en este tipo de actividades. Entonces, es un poco para que ustedes vean esta parte de las actividades como tal que tenemos en la asignatura de comunicación. Ya en el examen, básicamente, nosotros el primer examen lo realizamos, fue un examen teórico, ¿ok? En este examen teórico realizamos, entre los profesores de comunicación, tuvimos un banco de 50 preguntas aproximadamente. Y ya el sistema, porque lo hicimos a través de SeedWeb, el sistema de manera aleatoria designaba preguntas teóricas para cada uno de los estudiantes. Alrededor de 50 preguntas fue lo que ellos realizaron en esta evaluación. Entonces, de estas preguntas, por ejemplo, el 30% iban destinados un poco más a las preguntas de conocimiento teórico como tal. Otro 50% ya era un poco más a la aplicación de los conocimientos a base de ejercicios. Ahí tengo algunos ejemplos, ustedes, si se puede ver algo. Y un 20% más a la producción, porque ellos tuvieron que, a partir de un texto, de una lectura, realizar una síntesis. ¿Okay? Esto en cuanto a los exámenes. En el primer parcial realizamos un examen teórico, y ahora en el segundo parcial estamos realizando como trabajo grupal el póster académico, que era lo que les mencionaba. En este trabajo, que también me ha parecido bastante interesante con los estudiantes, realizamos reuniones previas para ver el adelanto de cada uno de los trabajos de los chicos. Entonces, en este trabajo se realiza en equipos de 3 personas, y califico también talleres en clase a partir de estos trabajos. Entonces, por ejemplo, nosotros en la asignatura yo no les tomo lista a los estudiantes para ver si asisten o no asisten a la clase. Sin embargo, tengo varias actividades dentro de la clase que me permite identificar si ellos están conectados o no, si están pendientes de lo que estamos realizando. Y con estos trabajos grupales también, bueno, ellos tienen que estar totalmente participativos, tienen que estar muy conectados, y deben de ir explicando y sustentando cada uno de los adelantos que ellos realizan. Este es el trabajo grupal del segundo parcial. En el examen práctico, en el examen que tenemos ahora en este segundo parcial, a diferencia del primero, tenemos un examen práctico.
y los estudiantes deben de entregar la elaboración de un ensayo argumentativo. Para este producto final, ellos también han tenido que realizar presentaciones previas y este trabajo más que nada lo hemos realizado desde el final del primer parcial. Entonces ellos llevan un acompañamiento durante todo el segundo parcial. Este trabajo lo realizan en parejas, pero deben partir por una presentación de un tema y en este caso, como es un ensayo argumentativo, el planteamiento de una tesis. Esto para que ellos puedan arrancar debe ser aprobado, ¿ok? Entonces, de ahí ellos comienzan a realizar su trabajo y durante todo este segundo parcial hemos tenido presentaciones paulatinas donde ellos tienen que entregar el adelanto de sus proyectos también, y yo me he podido reunir con cada uno de los grupos en un determinado tiempo, que me parece también muy valioso porque puedo hacer una retroalimentación mucho más personalizada con cada uno de ellos. Cada caso también es diferente. Existen algunos temas o algunas cuestiones que son de manera general que puedo darla como una retroalimentación, pero a mí este trabajo que he hecho en cada uno de los grupos, analizando cada uno de los casos, me ha parecido mucho más enriquecedor, y los chicos también lo agradecen muchísimo y lo valoran. Entonces, este proyecto final de la asignatura es el examen, es la calificación del examen. Y el porcentaje práctico también, este 30% de la calificación, son todos estos entregables que los chicos han realizado durante todo el semestre. Bueno, creo que ya no tengo tiempo, la veo a Ale que está ahí, no sé si ya se me acabó el tiempo. Solamente para cerrar y como un consejo para mis compañeros, es que lo importante en todo este trabajo y en todas estas evaluaciones, o como consejo de las evaluaciones, es tener una muy buena planificación desde el inicio. Quería compartirles una planificación que tengo aquí sumamente concreta, que me ayuda muchísimo, porque aparte de la planificación, el plan analítico que tenemos como asignatura, también necesitamos hacer nuestro diseño de clase. Entonces, este de aquí a mí me ha servido sumamente bien para poder tener organizada cada una de las actividades que quiero realizar. Las herramientas tecnológicas que he utilizado han sido para las activaciones de clase y para los trabajos, los talleres formativos. Luego, bueno, de ahí ya hemos utilizado el SIGWE para otro tipo de evaluaciones. Gracias, Ale. Discúlpame si me pasé el tiempo. Muchas gracias, Diana. Pues muy interesante la presentación. Específicamente ha realzado ella la parte de la planificación, de tener cada actividad, todo un poco conocer el tiempo de lo que nos va a tomar, porque eso también es fundamental para este proceso, luego para la evaluación. Muy interesante, muchísimas gracias, Diana. Ahora tenemos también a nuestra segunda panelista, nos acompaña la doctora Catherine Chiluisa, nos ayuda encendiendo su cámara para que pueda comenzar con su intervención. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, los 10 minutos son suyos. Ya, listo. Voy a compartir algo, un PowerPoint como para mostrarles solamente el asunto de la evaluación. Bueno, yo doy un curso que se llama Interacción Humano-Computador, y este curso es un curso que tiene 2 horas de teoría y 2 horas de práctica en la semana, y por eso nosotros tenemos tenemos el 70% teoría y el 30% de la parte práctica. En el asunto del 70% de la teoría, nosotros dividimos esto sobre 100 puntos en cada evaluación, y un poco cómo nosotros lo hemos distribuido son lecciones, 2 lecciones en la primera evaluación, 2 lecciones, 35% de la nota. Luego tenemos las actividades en clase, que hacemos mucha actividad individual y grupal con 15%. Las tareas, que son trabajos que se envían a casa, 20%. Y quizzes, porque en nuestro curso nosotros hacemos algo de clase invertida, es decir, hacemos que los estudiantes revisen videos previamente, hagan lecturas, y al inicio de la clase hacemos unos quizzes vinculados con los videos o lecturas que se han enviado a revisar a los estudiantes. Entonces esos quizzes tienen un 5% en el peso de la nota correspondiente a la parte teórica, ¿no?
Y además hacemos muchísimas presentaciones porque como es un curso en el cual los estudiantes deben de diseñar y desde el día 1 tienen asignado un proyecto, entonces parte del proyecto hacemos que realicen, como es cuestión teórica y práctica, y tenemos 2 horas teóricas y 2 horas prácticas. En las 2 horas prácticas ellos van adelantando con nosotros algunas de las actividades vinculadas con el proyecto. Entonces, con nuestra guía van haciendo presentaciones o avances de ese proyecto que se desarrolla a lo largo de todo el semestre, y entonces esto tiene una ponderación de 25% en esa nota de la primera evaluación. En la segunda evaluación, la gran diferencia es que ya no tenemos lecciones, sino que tenemos un examen que igual tiene 35% de peso, y en el resto, si ustedes se fijan, tiene la misma ponderación en la parte teórica. Es decir, en el curso de interacción humano-computador, lo que nosotros hacemos énfasis muchísimo es en la demostración de esas habilidades o en el alcance como tal de esas habilidades que esperamos que ellos desarrollen a lo largo del semestre, que nos lo van demostrando a lo largo de actividades en clase. Muchas de las actividades en clase lo que hacemos es esta cuestión teórica la ponemos en práctica, nos demuestran que están aprendiendo, cómo lo están haciendo, y un poco con nuestra supervisión o de nuestra mano, los estudiantes intentan pues llegar a soluciones vinculadas con su proyecto nuevamente, es decir, todo centrado en el proyecto, de forma que el estudiante no piense que está perdiendo un tiempo o está haciendo actividades que no le sirven, porque a la larga y al final, cada cosita, cada taller, cada actividad pequeña que vamos realizando en la clase suma a un componente pequeño de su proyecto, ¿ya? De forma que el proyecto lo van elaborando a lo largo del semestre con nosotros, se evalúa su actividad como tal. Algunas veces no necesariamente son solamente actividades de su proyecto, pero pueden ser aplicadas posteriormente en su proyecto, y el estudiante siente que está aportándose con ese tiempo, que esa sincronía que nosotros tenemos en las sesiones de clase se las utiliza al máximo. Ayer justamente hice una encuesta preguntando sobre aspectos que les gustaría cambiar, aspectos positivos, negativos, lo que más les gustó, lo que no les gustó, etc. Y entonces muchos, un alto porcentaje de ellos, digamos, agradecían muchísimo el hecho de que el proyecto se lo desarrolle a lo largo de todo el semestre, que no se los deje solos. Eso es algo que valoran muchísimo, que no se los deje solos. Y si ustedes se fijan, el peso en la nota en relación a la parte teórica que se está valorando aquí es 35% sobre cada una de las notas del parcial, sobre 100, que a la larga eso lo multiplicamos por 0.7. Es decir, seguimos y cumplimos con todo lo que nos indica el vicerrectorado a través de los reglamentos, etcétera, y no estamos yendo en contra de nada de esto, pero se da muchísimo peso a aquello en lo cual el estudiante es capaz de desarrollar esas habilidades y demostrarnos que las está desarrollando. Entonces, sí, las lecciones, tomamos de hecho lecciones utilizando herramientas como Teams y particularmente Forms. Yo no he usado SiteWeb, por ejemplo, en este semestre, todo lo he manejado a través de Teams, que tiene una cantidad de herramientas interesantes. Y hacemos trabajos grupales y hacemos que hagan grupos, salas como tal de trabajo para cada uno de los estudiantes. Les voy a compartir brevemente algo, pero en todo caso, la parte teórica implica demostración como tal de sus habilidades en el uso de esa teoría, en la aplicación de actividades que hacemos en clase, ¿no? ¿Qué más? En el asunto de la parte práctica, pues tienen ellos que luego presentar un reporte y hacer una presentación una vez más de su proyecto en el primer parcial, y lo mismo, pero en el caso del reporte y presentación de la parte práctica en el segundo avance o en el segundo parcial, la ponderación es más alta, ¿no? Tiene un 70% sobre la nota del práctico, ¿no? 30 y 70, 100 puntos, 0.3 de esto, ese es el valor práctico. Y además aquí hacemos otra cosa importante, porque los estudiantes se quejan muchísimo de que
en general hay muchos grupos en los cuales quizás unos 2 o 3 son los que trabajan y hay otros que no están trabajando. Entonces lo que hacemos es valorar también la evaluación cruzada que se hacen entre ellos, ¿ya? De forma que si es que está dentro de un rango entre qué sé yo, en este caso entre 8 y 10, sobre 10 puntos esa evaluación, entonces respetamos ese porcentaje que pudieran sacarse todos en el proyecto, y cuando ya esa ponderación está menor a 8, qué sé yo, entre 5 y 7, entonces ya empezamos a afectarlo con un determinado porcentaje para que los estudiantes que menos han participado, que han tenido una valoración más baja en el proyecto por parte de sus propios compañeros, que son quienes conocen si han participado o no como tal, en esto, pues se les baja el puntaje en relación a un porcentaje, ¿no? Entonces, esto en relación a la forma como llevamos la parte de la ponderación como tal. Quería también mostrarles en Teams, ¿ya? Este es mi curso en Teams, y lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos todas las sesiones, cada una de las sesiones, los estudiantes tienen sus videos y actividades que hacemos como tal, y cada uno de los grupos de los estudiantes tiene su propio canal. Entonces, en este espacio donde están los estudiantes con su propio canal, ellos van dejando muestras de todo lo que se va realizando en clase, ¿no? Entonces se les pone ciertas actividades e incluso utilizando el SharePoint nosotros podemos chequear quién hizo qué, cuánto hizo, quién modificó, etcétera. También una forma de doble chequear quién está participando y quién no está participando. Entonces van dejando avances de sus proyectos, esos pedacitos que van realizando en la parte práctica, las van generando aquí, ¿no? Esta es la última persona que editó el proyecto o este documento, pero no significa que fue el único que realizó el trabajo, porque el SharePoint nos permite como tal chequear este tipo de información. Entonces van dejando y van realizando actividades, ¿okay? Y entonces de esa forma nosotros podemos saber cuánto realmente han avanzado y han realizado su tarea. Otra cosa que quería comentarles es en el asunto de las evaluaciones. Igual yo utilizo Teams para hacer las evaluaciones y quería mostrarles, aquí que nosotros tenemos, por ejemplo, en la lección 1 del primer parcial, tuvimos 2 partes. La parte 1 que tiene que ver con preguntas teóricas, donde el estudiante escoge la respuesta correcta, etcétera, tienen un determinado tiempo, ¿ok? Y luego una parte más práctica, que en la que tienen que hacer la solución a un problema. Entonces, a partir de uno de los temas que estaban en la parte teórica de la primera parte, se les dice, bueno, dado el problema de la puerta, porque hemos notado que hay un problema en una puerta en FIMCP, y luego del análisis realizado resuelve problemas de, bueno, una serie de características que tienen que ver con diseño de interacción humano-computador, ¿verdad? Se aclara identificar esos problemas y cómo los resuelve. Para ello utilice una hoja, diseñe la solución y anote cualquier clarificación que haga de su solución. Entonces, en teoría, las soluciones van a ser totalmente diferentes. No tenemos duda de que van a estar enfocados en un tiempo específico para tratar de diseñar como tal, que no tienen tiempo de consultar, de decir, porque es bastante, tienen que resolver el problema. Hay ciertos elementos que tienen que utilizar como resolver, como el tema de la topografía, las prestaciones y la visibilidad. Esos 3 elementos tienen que resolverlo y tienen que utilizar como tal el tiempo que les resta para hacer ese diseño. Además que se les presenta una rúbrica muy sencilla, ¿verdad? Donde se les dice, bueno, si lo resolvió completamente, entonces tiene 4 puntos, si lo hizo medianamente tiene 2, y si no lo resuelve tiene 0, por ejemplo, en este caso. Y los estudiantes, la parte interesante de todo esto es que realmente de ninguna manera se quejaron, por ejemplo, de esto, ¿no? Porque les pareció bastante justo
la forma y sabían qué era lo que se iba a evaluar como tal. Entonces, lo que quiero concluir, digamos, en el asunto de la asignatura es que hacemos uso de todas las herramientas que pudiéramos tener a la mano y no concentramos, ya cierro, y no concentramos todo solamente en un examen o todo solamente en un proyecto que lo voy a revisar al final, sino que hacemos un apoyo a lo largo de todo el semestre en el tema del proyecto y distribuimos mucho el peso de la nota como tal, de exámenes y lecciones. Con eso cierro. Muchas gracias, doctora Catherine. Bueno, ella nos ha resaltado la importancia primero de no darle tanto peso a la evaluación como tal, sino que en el caso de ellos, pues trabajan como un proyecto a lo largo del semestre, donde hasta cierto punto las soluciones que ellos presentan van a ser únicas, es imposible que se repitan porque el problema con el que ellos están atacando también es único y eso le da mucha más, lo hace más interesante, ¿no?, en el proceso de evaluación. Muchísimas gracias y ahora tenemos la participación de Enrique García, que también tiene una materia STEM y también nos va a compartir sus experiencias con el proceso de evaluación. 10 minutos, Enrique, pues todo tuyo. Muy buenas tardes con todos, gusto saludarlos y deseándoles un excelente 2021. Yo les quería compartir un poco la experiencia de lo que yo he tenido a lo largo de estos 2 semestres virtuales. Si me permiten un momento para compartirles. Ok. Les quería mostrar más o menos qué es lo que nosotros hacemos. Yo estoy ahora dictando una materia que se llama Cálculo de una variable, ¿sí? Y lo que nosotros buscamos en esta asignatura, en la metodología que utilizamos, es que el alumno participe mucho más. Y de hecho, atado a lo que mencionó Catherine justamente, nosotros tenemos una serie de evaluaciones que le hacemos día a día, ¿no? O sea, clase a clase se hacen evaluaciones. Entonces aquí les quería mostrar un poco cómo se realizan estas evaluaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que creamos son bancos de preguntas, ¿sí?, donde lo que buscamos es que la misma pregunta no le toque a todos los estudiantes, sino que tratamos de diversificar las preguntas, ¿sí? Al menos esta que les estoy mostrando es un control de lectura que se hace al inicio de la clase. El estudiante entra al sitio web, ¿sí?, y ellos pueden tomar esta prueba ahí, y básicamente a cada estudiante le va a tocar una prueba diferente, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, hay un grupo de preguntas en la pregunta 1, ¿sí? El nivel de preguntas se trata, como es un control de lectura, es un tema un poco más teórico, más sencillo, ¿verdad? Donde ellos van a poder, si han obviamente estudiado previamente, responderlas con facilidad, ¿sí? Entonces aquí están las preguntas, bueno, ahí están las posibles respuestas, y ellos van a seleccionar a partir de estos bancos de preguntas, ¿no? Luego de esta sesión, ¿sí?, nosotros evaluamos las estadísticas de cómo les fue justamente al realizar esta prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí?, vamos a ver cómo le fue en esta evaluación. Esto nos permite a nosotros poder retroalimentarlos posteriormente al momento. Eso es lo bueno de la herramienta de SeedWeb, que nos da justamente la retroalimentación en el momento, ¿sí? Podemos ver aquí cómo respondieron, por ejemplo. Solamente el 31% de los estudiantes que les tocó esta pregunta respondieron correctamente. Entonces aquí hay un problema que detectamos y en el cual podemos profundizar un poco más, ¿sí? Asimismo, ¿no?, acá también detectamos que solo el 26% respondieron, y así en cada una de las preguntas, ¿no? Posterior a esta ronda, que es la ronda individual, nosotros hacemos una ronda de tipo grupal. Al hacer la ronda grupal, aquí ya pueden ver ustedes las estadísticas, la diferencia, ¿no? El puntaje promedio era del 24% en la prueba, pero ya en la ronda grupal sube, porque justamente lo que se busca es que entre ellos empiecen a conversar, ¿verdad? Y que ellos traten de dilucidar cuál sería la respuesta a cada una de estas preguntas, ¿sí?, que se les planteó en la ronda individual. Entonces, efectivamente, en la ronda grupal se ve que hay una mejoría, ¿sí?, una mejoría en el aprendizaje, pero nosotros, los profesores, cuando ya nos toca, pues, retroalimentarlos después de esta ronda grupal, tomamos estas estadísticas y empezamos a profundizar mucho más en los temas que ellos han fallado, ¿sí? Como pueden ver, darse cuenta, hay temas en los que todavía hay ciertos inconvenientes, ¿no?
Entonces, y ahí es donde nos focalizamos bastante y desarrollamos la parte teórica. Eso en cuanto a los controles de lectura, que son básicamente pruebas cortas, pruebas súper rápidas, pero a veces también nos toca tomar lecciones, ¿verdad? O tomar alguna prueba más complicada. Entonces aquí yo les pongo el ejemplo, ¿no? Esta fue una lección que tomamos, ¿verdad? Hay diferentes formas en las que hacemos, esta fue una manera de hacerla, ¿sí? Hay otras en las que hacemos pregunta por pregunta y él va resolviendo, ¿verdad? Y al final, pues, en este tipo de pruebas, nosotros exigimos que ellos demuestren una evidencia, ¿no? Entonces ellos al final cargan un archivo, ¿sí? Donde se le dan ciertas indicaciones que tienen que cumplir. Por ejemplo, tener el nombre en cada hoja, tener la cédula cuando toman la foto, en fin, un sinnúmero de requisitos que les ponemos. Y no solo eso, sino que también nos tomamos la molestia de hacer diferentes versiones, ¿sí? Así como al estilo banco de preguntas, lo hacemos acá para las pruebas o las lecciones como tal, ¿no? Entonces, esto nos ayuda un poco a tener esta dispersión, como ustedes pueden ver, ¿sí? En las calificaciones y un poco discriminar justamente a los estudiantes que están mejor preparados. Y bueno, también eso nos ayuda como retroalimentación para poder entender qué está pasando y poder de alguna manera actuar a tiempo, ¿no? Con ellos. De hecho, les cuento anécdotas. A mí me contactan, dicen que los profesores ahora estamos 24/7. A mí me contactan sábados, domingos, me escriben en la noche, profesor, tengo una duda en esto, deberes, lecciones o bueno, lo que sea. Y ahí uno pues trata de responderle o hacer alguna sesión particular para poder atender sus dudas, ¿no? A veces lo que uno da en la clase lamentablemente no es suficiente por el tiempo. Y bueno, por el tipo de actividades que tenemos nosotros, efectivamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Y aquí les quería mostrar un poco lo que nosotros hacemos en las instrucciones, ¿no? Les pedimos, por ejemplo, que coloquen sus apellidos, que coloquen esto se les indica al inicio, ¿no? Que coloquen sus nombres en cada una de las hojas y al final, pues, ellos suban este archivo PDF con todas las soluciones, pero también nosotros aquí, como pueden observar, les colocamos un compromiso de honor, ¿sí? Un compromiso de honor, ¿sí? Que lo diseñamos en la facultad y que con esto, al final, nosotros les pedimos que acepten, de hecho es una pregunta, que acepte el compromiso de honor, ¿sí? Y con eso, de alguna manera, revisar, pues, bueno, que ellos tengan conciencia de que tienen que hacer las cosas por su propia cuenta. Y nos ha generado muy buenos resultados. Les puedo decir que al menos de lo que he podido notar, se genera una distribución adecuada. No puedo decir que es comparable a cuando estamos a nivel presencial, pero puedo decir que sí se acerca bastante bien. Eso es lo bueno. También un tema importante es el timing, o sea, el tiempo de las preguntas, ¿sí? Es un tema que también hay que prestarle mucha atención, ¿verdad? Si no se les dé mucho tiempo, tampoco no se les dé poco tiempo. Definitivamente el trabajo que tenemos nosotros como profesores es difícil desde el lado, y ahora en el modo virtual, pues nos exige a que nosotros estemos mejor preparados para poder ayudar a los estudiantes y también pues evaluarlos, ¿sí? Y al evaluarlos, justamente considerar estas casuísticas que yo les decía, ¿no? El tema de, por ejemplo, tener varias versiones de la prueba, bancos de preguntas, como decía Diana al inicio, ¿sí? Esas son cosas muy importantes para una evaluación. Eso les quería un poco compartir de mi experiencia. Yo, antes de culminar, yo usaba también exam.net, que me parece una herramienta espectacular, pero bueno, por efectos de la licencia ya no tenemos acceso, pero el CISWE también tiene esta opción que justamente el CICE la sacó, que es el tema del control de cómo cada estudiante ha hecho o qué ha hecho en cada minuto el estudiante en el CISWE, ¿no? Lo cual me parece súper interesante también de explotar cuando ustedes hacen las evaluaciones. Y solamente para culminar con eso les muestro un poco. Aquí voy a dar la evaluación. Por ejemplo, yo puedo ir a uno y ver el registro del estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho durante la evaluación? Y con esto, pues, tener un control referente a todo lo que ha pasado durante la evaluación, ¿sí? Y luego esto, obviamente, ustedes pueden tomar las decisiones correspondientes según lo que observen. Eso les quería compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Él nos ha resaltado
la importancia de tener las instrucciones claras en el momento de presentar una evaluación, también el tema del compromiso de honor y finalmente concluyó con auditoría de exámenes, que es una herramienta útil que tiene el SITWeb para poder ver qué es lo que ha hecho el estudiante mientras está cursando una evaluación. Así que le agradecemos a Enrique por esta parte que nos ha compartido también información muy valiosa. Y a continuación tenemos la presentación de Nardi Díez, que también nos va a comentar pues su experiencia con las evaluaciones y lo que ella hace en sus clases. Nardi, ¿cómo está? Tiene 10 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, un poco para continuar con la misma dinámica de mis compañeros, puse esta diapositiva en la cual, bueno, muchas gracias al CICE como siempre por compartir con nosotros estos temas y la información que yo creo que para todos es de mucha utilidad. Bueno, continuando un poquito con la misma dinámica, nosotros tenemos una distribución de la calificación a lo largo del semestre. Tenemos algunas lecciones. Estas lecciones podemos tomarlas a través del SITWeb o cualquier otra opción. Examlab para mí también fue una herramienta muy útil cuando la teníamos disponible. Tenemos un porcentaje que corresponde a tareas con ejercicios guiados que los vamos haciendo a lo largo de cada clase, con retroalimentación durante la clase. Se deja un espacio dentro de la clase y en ese espacio lo que hacemos es una pequeña actividad que refuerza los conocimientos que se tienen y estas son calificadas. Tenemos los controles de lectura, reportes de investigación que los manejamos a través de presentaciones de esos reportes de investigación, se dan unas temáticas y en base a esas temáticas los equipos se organizan y hacen una presentación oral, una exposición oral. Y tenemos un componente importante en nuestra asignatura. Yo doy bioquímica, que es de tipo práctico. Entonces hoy les traigo algunas cosas que pueden ser interesantes para ustedes para estos temas de tipo práctico y algunas cosas con las otras actividades. Entonces, respecto a las actividades que hacemos semana a semana, al igual que Catherine y Luisa, la profesora Catherine y Luisa, yo me organizo de esta manera, ¿no? Yo voy colocando dentro de mi team y además que me permite, como decía ella, hacer un seguimiento del trabajo que está haciendo el estudiante utilizando el SharePoint. Yo lo que hago es colocar una actividad que se va a desarrollar en la que yo doy algunos lineamientos y los estudiantes entonces desarrollan esa actividad. Normalmente el grupo está preasignado, tal como decía ella en los equipos, yo ahora les voy a mostrar, pero se confirman los estudiantes que han trabajado colocando sus nombres y además yo puedo revisar que efectivamente ha sido así y hacemos el desarrollo de algunas de las temáticas que nosotros tenemos y esta o bien se discute en la clase, se hace una retroalimentación en el mismo tiempo de la clase, se deja un espacio, o bien, si no es como y es una que puedo hacer comentarios posteriores, se hacen los comentarios posteriores, pero es interesante porque vamos viendo también el nivel de comprensión que tiene el estudiante a lo largo del desarrollo de la clase, porque normalmente damos una introducción al tema y posteriormente hacemos esto. Tal como decía Catherine, yo también tengo unos equipos, fíjense que en mi organización tengo unos equipos grandes y unos equipos que llamo equipos y unos grupos grandes, porque precisamente me gusta jugar con esa aleatoriedad de los estudiantes que no siempre estén en el mismo equipo, porque puede ser que se den casos en los que no todos trabajan de la misma manera. Aunque uno hace un seguimiento, es bueno tener cuidado en que no hayan disconformidades por eso, porque todo el trabajo que cae sobre pocas personas, pero trato de hacer un seguimiento bastante estricto de esto. Por otra parte, yo creo que no les mostré el team cuando estaba hablando de este tema, pero creo que es importante que sí lo veamos, aunque sea un momentico, no sé si lo llegaron a ver, pero era el team que yo les estaba mostrando con los equipos grandes y los equipos pequeños y las actividades que se van desarrollando allí. Voy a dejar de compartir esto para compartir entonces ahora las otras actividades que desarrollamos referente a las lecturas, ¿no? Con respecto a las lecturas, yo sigo, el grupo, los que trabajamos en esta asignatura, utilizamos la herramienta de Perusall, que nos parece que es muy útil. Fíjense, esta es una asignación que se hizo este semestre, se coloca un documento en la herramienta y con una vez que este documento ha sido leído por los estudiantes, nosotros vamos a tener
un seguimiento de la lectura. Entonces el seguimiento de la lectura es muy dinámico porque a los estudiantes se les asigna un número de comentarios que deben hacer a lo largo de la lectura, que se les coloca allí, y nosotros vamos a tener el número de estudiantes, el número de comentarios que se hace y el promedio del tiempo de lectura que ha tenido el documento. Además, como este sistema trabaja con inteligencia artificial, nosotros vamos a tener la oportunidad de incluso hacer seguimiento a temas como el informe de actividad del estudiante. Entonces, estudiante por estudiante, nosotros vamos a poder saber cuánto tiempo tuvo de visualización del documento y cuánto realmente tuvo de lectura activa. Y el número de comentarios que hizo el estudiante de cada uno de partes del texto, es decir, cuán activo fue su capacidad de comentar y también cómo otros estudiantes participaron retroalimentando los comentarios que hizo ese estudiante. Fíjense, por ejemplo, este estudiante tiene 14 minutos, 12 minutos de lectura, pero 85% de cobertura del documento y además de eso mucha retroalimentación por parte de los compañeros, lo que indica que lo que ella dice es mucho más interesante que los de otros. De la misma manera, nosotros podemos tener aquí este tipo de comentarios y yo puedo entrar a estos comentarios, ver qué es lo que comentó el estudiante y yo misma también hacer una retroalimentación. Entonces, votado por el instructor y aquí yo puedo hacer comentarios como este comentario que complementa muy bien la lectura, porque los estudiantes lo que hacen es que de la misma lectura también complementan esas lecturas. Otra de las plataformas que yo utilizo bastante es, para el tema de práctica, es Flipgrid, que yo creo que es una herramienta que tiene mucho valor porque nos permite tener una interacción más cercana con el estudiante hace un pequeño video y nosotros lo que hacemos es calificar ese video. Entonces, generalmente lo que yo hago es colocar las especificaciones de lo que se desea que haga el estudiante con la valoración que va a tener. Por ejemplo, en este caso tiene una puntuación tienen 10 puntos esta actividad, 4 corresponden a cada una de las actividades de la práctica que se está haciendo y 2 puntos a la opinión sobre los trabajos de los compañeros. Y entonces aquí nosotros vamos a ver cómo cada uno de los compañeros desarrolla su actividad. Les voy a poner un pequeño ejemplo en el caso de una de las estudiantes que me gusta porque el video de ella, además ella incluso se puso su bata de laboratorio como si estaba en el laboratorio. Ellos tienen bastante capacidad. En este experimento vamos a someter a la proteína de la leche, la caseína, en un medio ácido a través del pH del vinagre, del alcohol y del limón. Ahora vamos a meterlos. Posteriormente tapamos los envases y esperamos hasta observar. Fíjense que ellos hacen como un seguimiento de toda la práctica y ellos tienen muchas habilidades en todo este tema. Fíjense cómo los cambios. Van colocando cada una de las, actividades que tienen que desarrollar. Estas actividades han sido previamente indicadas a través de una guía de práctica y luego la retroalimentación de los compañeros también viene con comentarios que pueden ser en video. Entonces hace que sea muy interactivo entre ellos, incluso muchos dicen que les gusta porque ven a otros compañeros como quien dice su cara y pueden plantearle a ellos una discusión. Y por último, este semestre implementé un examen práctico también utilizando esta herramienta en el que yo explico cómo debe ser desarrollado el examen práctico. Lo que hice fue colocar en el Teams lo que quería como examen y les doy un tiempo para que ellos creen un guión. Lo mismo pasa con la práctica como con esta, que quiere la creación de un guión de tal manera que no puede ser un corta y pega de nada, sino que ellos tienen que desarrollar un guión que es único para cada uno de ellos, y lo interesante es que cuando ya desarrollan el trabajo lo presentan de esta manera, en la que ellos van desarrollando un video. Buenos días, yo voy a contestar las siguientes preguntas que hacen referencia a qué se debe la diferencia de color entre las muestras, en la figura que vemos en la parte inferior de la diapositiva. Ya. Este cambio se debe a la concentración de la sustancia que estamos poniendo en dicha cubeta. En este caso es el paranitrofenol. Como podemos observar, en la primera cubeta está translúcido, lo que indica que hay mayor... Lo interesante en este tipo de actividad también es que yo les solicito que todos los que forman parte del grupo participen en el momento de la exposición del examen. Entonces es similar a un examen
a una prueba oral, ¿no? Entonces cada uno de los estudiantes tiene que participar en el momento y desarrollar la actividad. Y bueno, yo puedo tener una retroalimentación. En este caso fue muy cómico porque fue al final de las Navidades y ellos todos se pusieron su gorrito de Navidad cuando terminaron su examen y me desearon feliz Navidad de esta manera. Entonces, bueno, son de las cosas que también para ellos son divertidas, porque recuérdense bueno, que esta actividad de la evaluación también es a veces un poco estresante y la idea es que lo hagan de la manera más emocionante para ellos. Al final de cuentas, la educación también tiene que generar una emoción y yo creo que un poquito la idea es que ellos desarrollen esas herramientas también. Bueno, ya, María, muchas gracias. Muchas gracias, Nardi, quien nos ha demostrado, pues aquí la creatividad es el límite en el momento de evaluar. Ella ha presentado dos herramientas sumamente útiles, que es Perusall y también Flipgrid. Joel en el chat les compartió el tutorial del uso de Flipgrid que él sí se preparó para ustedes. Así que les agradecemos también a Nardi y a continuación vamos a tener la intervención de Cristian Villa y José Francisco Rodríguez de GTCI, quien también nos van a presentar unos tips sumamente interesantes del uso de herramientas como el FeedWeb, pero desde el punto de vista más técnico, más que pedagógico y de docencia. Entonces, chicos, bienvenidos y pues tienen sus 10 minutos de presentación. Buenas tardes con todos. A ver, entonces voy a compartir en la pantalla. Acá está, compartir. Listo. ¿Y qué pasó? Ya, ahí estamos. Bueno, entonces les voy a dar unas breves recomendaciones para las elaboraciones de sus pruebas en el sitio web. Entonces, como primera recomendación, pues para evitar una lentitud durante la prueba debido a la carga que va a tener, pueden utilizar la opción de mostrar una pregunta o evitar la opción de mostrar una pregunta a la vez. Otra recomendación que también tenemos es de que llenen todos los campos en la parte de las fechas. Si utilizan entregas atrasadas, pues lo pueden poner. En el caso de que no lo utilicen, pueden poner la misma fecha de la hora y la entrega, ¿no? Ya. La siguiente recomendación. Si es que ustedes hacen importación o importan contenido de una prueba a otra, siempre revisar esto, el tema de las imágenes, porque hay veces en ocasiones que la imagen no se genera bien en el enlace y al estudiante dar la prueba le sale un enlace roto en la imagen. Ya, entonces es importante que si hacen una importación de contenido, revisar la prueba que ustedes tienen para que puedan ver que todo esté correcto y no ocurrir ningún inconveniente durante la prueba. Bueno, tenemos también... Ya. Esta opción que es muy importante, si ustedes quieren revisar toda la interacción de un estudiante durante una prueba, tienen una opción que se llama auditoría de la evaluación. Creo que esto ya lo han hablado mucho en el CICE. También han hecho manuales que les explican el uso de esta función. Ya, igual ustedes las pueden activar en la parte de configuraciones del curso. Ahí tienen esta opción. Siempre esto tienen que activarlo. Esto no está activado por default. ¿Ya? La siguiente recomendación que les puedo dar también es evitar realizar las pruebas en dispositivos móviles, celulares y tablets, ya que a veces presentan anomalías o a veces no se carga cierto contenido, ya debido a que el sitio web no es una plataforma móvil. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo una captura de pantalla de cómo se ve en un teléfono una prueba. Ya, entonces sí pueden ver que se ve todo desordenado y a veces hasta el contador no muestra el tiempo real, porque es un dispositivo móvil, ¿no? Un sistema operativo diferente. También esto de aquí, que al crear un grupo de preguntas, tienen que tener en cuenta la cantidad de preguntas que están utilizando, ya que si es que ustedes no lo configuran de una manera correcta, el sistema les va a dar una advertencia de que el grupo que están creando está mal configurado. Si es que alguna vez les llega a ocurrir esto, de que ven este mensajito de advertencia del banco de preguntas, entonces es porque han elegido más preguntas de lo que tienen en su banco.
¿Ya? Ya, esto también es importante que si el estudiante ingresa, aquí tengo un pequeño video que les voy a compartir. Si el estudiante ingresa a una prueba con un código erróneo, el sistema automáticamente le borra, ya, pero no, o sea, no sale ningún mensaje ni nada, simplemente automáticamente le borra, eso quiere decir que el estudiante está ingresando la clave de manera incorrecta, ¿no? Ya. Y por último, estas 3 recomendaciones. Si usted usa un curso semilla, que esto de aquí lo están haciendo muchos profesores que tienen un curso raíz donde todos los profesores ingresan información y luego todos copian la información que necesitan a sus cursos. ¿Ya? Entonces tienen que tener en cuenta de que si ustedes tienen esto en un solo curso y un profesor modifica algo en un banco, esto puede afectar al curso. Siempre y cuando el banco, o sea, el banco que ustedes están usando, lo tomen directamente del curso. Ahora, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación va, si es que copian, o sea, si ustedes copian un banco, ustedes tienen un curso semilla, traen ese banco a un nuevo curso, ya este banco ya va a tener una identificación diferente. Ya, ahora lo que les indicaba en la recomendación anterior, ya aquí no afectaría si es que un profesor modifica. Ya, no sé, voy a como que explicarles para que quede claro porque es un poquito confuso. Ya, nuevamente, entonces, el banco, cuando ustedes tienen un banco de preguntas en un curso raíz y ustedes lo toman diferente, lo toman directo, si un profesor modifica esto, le va a afectar a su curso. Ahora, si ustedes no quieren que pase esto, entonces les recomiendo de que ustedes copien ese banco a su curso. Ya, entonces ustedes copian eso a su curso. Perdón. Aquí está. Perdón. Ya, entonces ustedes copian eso a su curso y así ustedes pueden evitar de que los profesores le modifiquen la información y luego cuando ustedes los estudiantes vayan a dar la prueba, les vaya a aparecer algunos cambios que el profesor ya haya realizado. También como última recomendación les doy que eviten, esto es muy importante, eviten modificar cualquier pregunta y respuesta una vez que el estudiante ya empieza la prueba, porque estos cambios que ustedes realicen, ya el estudiante ya no los va a ver. Ya si quieren que el estudiante vea estos cambios, tiene que el estudiante nuevamente dar la prueba. ¿Ya? Y si ustedes hacen esto, ustedes pueden afectar en la calificación final que obtiene el estudiante, ¿no? Entonces, es necesario que no modifiquen nada, no modifiquen las pruebas. Si es que ya los estudiantes dieron la prueba, no modifiquen y mejor utilicen, hay una opción que es para recalificar dentro de las preguntas. Entonces, mejor utilizar eso a modificar a último momento la información de las preguntas y las respuestas. ¿Ya? Entonces, eso les puedo dar como recomendaciones para la elaboración de sus pruebas en SeedWeb. Sí, algo adicional. Buenas tardes con todos. Les saluda José Rodríguez. En los próximos días, desde el Vicerrectorado Académico, desde el Decanato de Grado, se va a enviar un comunicado a todas las facultades, coordinadores de carrera, para que los profesores indiquen quiénes van a usar SeedWeb para tomar sus exámenes, para tomar sus evaluaciones, ¿ya? Esto con el objetivo de poder determinar, censar y poder establecer algún periodo de uso intensivo del SeedWeb y en este caso sugerir que se cambien los horarios de los exámenes para esos cursos, ¿no? Ya nosotros ya hemos pasado el reporte a decanato de grado, ya se tienen cuáles son unas franjas críticas y en este caso lo que se está determinando es quiénes son los que van a tomar exámenes usando SeedWeb en esas franjas críticas, ¿sí? De ahí por el resto, es tal como lo ha indicado Cristian, tomar en cuenta que cuando se importan bancos de preguntas, principalmente el tema y si tienen imágenes, verificar que los vínculos en las imágenes aparezcan de forma correcta, ¿ya? Que las imágenes se vean, porque eso es una molestia que ha habido recurrentemente. Ya realmente es una falla de la versión de Canvas que se usa y
en el próximo semestre ya eso de ahí lo hemos corregido con una nueva versión de Canvas que va a estar disponible. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Vamos a atender un par de preguntas que creo que Cristian nos puede resolver justo en este momento y no esperar al final de la sesión. A ver, Cristian, hay una pregunta sobre cuáles son las recomendaciones para las respuestas numéricas. No sé si la doctora Iris puede especificar más la pregunta. Hola, Joel, buenas tardes, gracias a todos, porque ha sido muy grata la participación. Es con respecto a las respuestas numéricas, o sea, ¿qué sugieren desde el punto de vista de cuando yo tengo una respuesta de un problema de ingeniería que ellos desarrollan, resuelven, igualmente anexan su, digamos, su desarrollo, porque yo les pido el documento? Sí me gusta que el sistema pues corrija, ¿no? Aunque yo reviso el documento. Y la respuesta numérica me ha generado problemas si pongo un valor exacto o si pongo la modalidad de rango. Entonces, ¿qué sugieren? ¿Qué sugieren? ¿Cuál ha sido su experiencia con respecto a las respuestas numéricas? Esa es mi pregunta, básicamente. Cristian, si nos puedes ayudar. Sí, a ver, Joel. Cristian, tu micrófono está apagado por si acaso, si te estás respondiendo en este momento. Perdón. Ahí sí te escuchamos. Ya. A ver, les estaba indicando, ya, ahí, les estaba indicando, Joel, el tema de las respuestas numéricas, la configuración que te pide aquí es un poco, o sea, es exacta, o sea, yo quisiera, no sé si es que la profesora me puede dar como que algún ejemplo más específico para yo poder guiarla, porque, o sea, no me queda muy claro el tema de lo que ella dice con el tema de la experiencia, porque, o sea, es que yo le podría, de acuerdo a lo que ella necesite, o sea, a lo que a la que la docente necesite, yo le podría guiar, o sea, cómo elaborar su respuesta. Ajá, así como... Ya, bueno, yo he revisado que puedo elaborar la respuesta desde el punto de vista con un rango de error, he revisado que puedo elaborar la respuesta que esté incluida en un rango o con el valor exacto. Entiendo que esas son las tres modalidades. Sí, exacto. Ya. ¿Cuál de las tres recomienda más usted? Porque como he tenido problemas con unas y con otras, ¿cuál ha sido su experiencia? O depende mucho de la pregunta, por lo que veo. O sea, en realidad, claro, más bien depende de lo que usted desee configurar dentro de su respuesta. Porque, por ejemplo, si usted en su pregunta, usted le va a permitir al estudiante, o sea, va a ser un poquito estricta, ¿no? En cuanto a la respuesta, de que tiene que hacer exactamente lo que tiene, el cálculo que tiene que responder el estudiante, o usted le puede dar al estudiante... No, normalmente lo uso en un rango porque no soy tan estricta por lo mismo. Lo que pasa es que si, por ejemplo, el estudiante no coloca el punto donde va, el sistema pues lo toma mal. Entonces hay que revisar todos los exámenes. Entonces, ¿qué sugerencia se da desde el punto de vista de la recomendación de cómo llenar la respuesta? O sea, ya me imagino que más bien está en las instrucciones, quizás. Claro, o sea, siempre tienen que, todos esos pequeños detalles tiene que siempre notificar al estudiante, no solamente en las respuestas numéricas. Eso también pasa en las respuestas que son de cuando uno ingresa, cuando uno escribe, creo que son espacios en blanco y todo esto, que el sistema valida tildes y todo esto. Entonces, si ustedes van a configurar esto en sus pruebas, siempre sería bueno de que se notifique al estudiante de la manera como el sistema califica. Entonces el estudiante siempre tiene que tener así cuidado con toda esa información. Si es que usted como me dicen, ¿no? Tienen que poner los puntos, las comas, donde vayan, en los valores, para que el sistema lo valide y no le vaya a afectar en la nota. Entonces sí, ya, siempre está bien. Al estudiante avisarle que el sistema califica de esta manera, de una cierta manera, para que el estudiante luego no pueda decir que no lo sabía. Ya, claro, exacto, no tener nosotros que recalificar nuevamente, pues, o sea, el sistema haga el trabajo. Muchísimas gracias, Cristian, muy amable. Gracias, Joel, gracias. También, muchas gracias por la consulta y muchas gracias a Cristian por su respuesta. Más adelante tendremos otro momento para poder continuar con las preguntas que han ido dejando en el chat, pero en este momento vamos a tener las dos últimas
presentaciones. Tenemos ahora desde admisiones a Jenny Venegas, que también nos va a compartir un poco su experiencia con el tema de las evaluaciones y nos va a contar cómo lo manejan desde admisiones. Jenny tiene 10 minutos. Buenas tardes. Es interesante escuchar a todos los que me han antecedido, y por una cuestión de conexión, al parecer el internet en mi casa no está tan bien. Voy a poner unas diapositivas desde mis computadores, espero que esas no sean, si se corta un poco, se entrecorta, no es mucho problema. Pero voy a hablar desde mi teléfono. Espero que no se presenten más inconvenientes. Ya me parezco a mis alumnos con las explicaciones. Bueno, lo que yo voy a mencionarles ahora es un poco la experiencia de admisiones en las evaluaciones. Para nosotros las evaluaciones es toda una infraestructura de trabajo. No es un curso, no es una materia, es todo un conjunto de materias y estudiantes que desean acceder a una carrera. En este caso, nuestra planificación comienza con reunión con coordinadores de materia. En estos momentos tenemos 7 coordinadores de materia con quienes hacemos reuniones previamente a el inicio de los exámenes. Nosotros fijamos una semana de exámenes para exámenes finales, una semana de lecciones generales, una semana para exámenes de recuperación o de mejoramiento, como se le dice en carrera. Y estas reuniones se hacen pensando siempre en el número de estudiantes. Estas últimas han sido de aproximadamente 1.600 estudiantes. De ahí que no se pueden tomar en una sola franja, siempre hay que dividirlos de acuerdo a la capacidad del SIDWeb. Todos los que me han antecedido de alguna manera han hablado de lo que nosotros también utilizamos en admisiones. Y en este caso, pues, a veces el uso del SIDWeb no nos alcanza para la cantidad de estudiantes que trabajamos, porque trabajamos con muchos estudiantes. El tiempo de la evaluación casi siempre, y digo casi siempre porque se ha dado en estos últimos tiempos, dado que las situaciones han cambiado, hemos también nosotros probado con otros tiempos, pero en general hemos mantenido 120 minutos por cada examen, sobre todo examen final y examen de recuperación. El número de preguntas es, usamos SIDWeb y hacemos bancos de preguntas, tal así como menciona Cristian. Los bancos de preguntas van entre 10 y 20 preguntas por cada tema, y los exámenes se plantean con entre 15 y 20 temas en cada materia. Es decir que estamos hablando de 300, 400 preguntas puestas en bancos. Si es que hay más de una franja, como es el caso de matemáticas, por ejemplo, estamos hablando del doble de preguntas. Bancos con... Obviamente que esto no lo hace una persona, lo hace un conjunto de profesores coordinados por otro profesor que le llamamos coordinador de materia. Otra es la posibilidad del examen oral. Dado que admisiones es un área donde se trabaja con estudiantes que quieren acceder a SPOL, a veces quieren acceder de cualquier forma. Eso ha hecho de que para nosotros el examen sea algo bastante delicado, que tenemos que cuidar mucho. Por parte de los coordinadores de materia, previo a la aplicación de la evaluación y durante el examen, dado que se buscan toda una serie de ayudas, y digo ayudas entre comillas, porque va desde personas que les ayudan en el desarrollo del examen, les ayudan en forma oral, les ayudan desde control remoto en computador, de las pantallas, etc. Es decir, hemos encontrado muchas formas de ayuda
obviamente deshonestas en estos estudiantes. Eso ha sido el motivo por el cual tenemos que cuidar un poco más el examen. Ya no es solo un grupo de estudiantes de 40, 50. Tenemos que cuidar el examen de 1.600 estudiantes. Y pues con los coordinadores trabajamos en todo esto. Aquí en este momento, en esta reunión, hay un par de coordinadores que saben todo lo que se hace previo al inicio de la evaluación. Y aquí pongo habilitación de exámenes en el web minutos antes de que comience oficialmente. Recomendaciones para el uso de Zoom, como la sala de espera. O sea, primero tomamos lista en la sala de espera y después dejamos pasar a todos los estudiantes a la sala de Zoom. Solicitudes para abrir el audio de los estudiantes. Esta es una herramienta que nos ha servido mucho en esta última evaluación. Nosotros proponemos esto a los estudiantes, el estudiante lo acepta y en cualquier momento de la prueba podemos abrirle el audio. Eso nos ha permitido detectar muchos actos de deshonestidad durante los exámenes, que justo terminaron hace 3 semanas. El otro es deshabilitar el chat entre los participantes. Claro, usted me va a decir que en WhatsApp ellos también pueden tener un chat, pero todo es posible y nosotros también tenemos que preocuparnos de eso, y por eso le pedimos al estudiante siempre que enfoque una ubicación del área de trabajo, incluida la pantalla de su computador desde el cual está trabajando. Por eso nos hemos dado cuenta de muchas de estas situaciones de deshonestidad. Con todo este trabajo hecho con los coordinadores, definido con los coordinadores, nosotros enviamos un protocolo para la aplicación de examen a los estudiantes. Es decir, que le avisamos con tiempo cómo va a ser el examen, qué es lo que esperamos de él o de ella y cuáles son sus responsabilidades. Además de, si en el caso de que incurra en un acto deshonesto, cuáles son las sanciones que podría tener. Obviamente que los coordinadores también harán su coordinación con los profesores de cada materia y nosotros, yo como coordinadora general, también hago mi trabajo con los profesores. Y ahí comienza con la capacitación en las plataformas que utilizamos, hasta ahora web y Zoom. Y organizamos para las evaluaciones por cada paralelo 2 profesores, uno que sea un profesor, ya sea de la materia o que le haya dado alguna otra materia a ese grupo de estudiantes, y otro que sea de apoyo. Eso implica que nosotros trabajamos con bastantes profesores para el momento de la aplicación. Bueno, ambos revisan documentos de los estudiantes, toman listas y verifican que la evaluación se lleve de forma correcta. Y como tercer grupo de planificación están los estudiantes. A los estudiantes, veo que a los estudiantes dice, se les envía el protocolo que había mencionado anteriormente de aplicación del examen, donde se comunican los detalles de las pruebas, como la obligatoriedad de tener 2 dispositivos para rendir el examen. Si no tiene los 2 dispositivos, lamentablemente tenemos que suspender esa prueba porque lo hemos considerado necesario, ya que uno se conecta al web y otro con audio y video se conecta al Zoom. Se da el caso que estudiantes piden dar exámenes en tablets, en teléfonos, y obviamente si nosotros se lo enviamos en un protocolo, además nosotros hacemos una guía del estudiante que le entregamos al principio del curso, y eso ya va en la guía del estudiante. Es decir, que el estudiante que no tiene sus 2 dispositivos ya sabe que no va a poder dar examen. De ahí, pues, los horarios, el ID de Zoom, la contraseña del web minutos antes del inicio de la prueba y el reglamento y sanciones por deshonestidad académica. Ese es nuestro trabajo. Hemos estado, lamentablemente, esto es mucho trabajo como para decirlo en 10 minutos y la experiencia que hemos manejado. Pero creo que poco a poco vamos mejorando también.
no ha sido fácil y estos últimos cursos de nivelación nos ha tocado trabajar bastante al respecto. Bueno, es lo que tenía que decir. Muchas gracias Jenny por su participación. Ella nos ha demostrado más que nada el trabajo en equipo, porque han logrado trabajar bastante en conjunto para poder llegar esto a buen puerto. Entonces, hemos visto todo lo que ha hecho el equipo de admisiones para poder implementar el tema de las evaluaciones de una forma efectiva. Así que le agradecemos a Jenny e invitamos a nuestra última panelista. Tenemos a la decana de grado, Alicia Guerrero, quien nos va a compartir también un poco de su experiencia como docente y también su experiencia desde el punto de vista del decanato de grado con el tema un poco de los reglamentos y del código de honor. Ya podemos comenzar, tiene 10 minutos para su presentación. Muchas gracias, María Alejandra. Buenas tardes con todos los participantes aquí presentes y bueno, nutriéndome también de la información de nuestros compañeros que han presentado. Bien, voy a compartir pantalla, si me permiten un momento. Un segundito. Bien, como dijo María Alejandra, voy a contar un poco mi experiencia como docente para poder tener evaluaciones efectivas en un contexto pues de esta educación virtual emergente que a todos nos ha planteado nuevos retos, nuevos desafíos, ¿no? Para de esa manera poder ir alcanzando esos resultados dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, voy a ir hablando de cómo he venido desarrollando mis evaluaciones, pero eso está enfocado principalmente a las evaluaciones sincrónicas, es decir, a las lecciones, a los exámenes y en general a las evaluaciones que se realizan en tiempo real sin que no se deje tampoco esto de aplicar a otro tipo de evaluaciones asincrónicas mediante diferentes instrumentos que utilizamos, ¿no? Como proyectos, tareas, ¿no? Entonces, hay 3 etapas identificadas de lo que es la evaluación. Primero, una etapa previa, que es el diseño de la evaluación. Durante, es decir, en ese momento la toma de la evaluación y luego la retroalimentación, ¿no? ¿Por qué indico esto? Porque quisiera partir del hecho, tomando las palabras de Jenny, que una de las principales preocupaciones que tenemos los profesores es que puedan haber actos pues, de deshonestidad académica de parte de nuestros estudiantes, ¿no? Por las facilidades que se pudieran brindar en la virtualidad. Por tanto, en ese sentido, estas 3 etapas las he puesto como un mecanismo de precisamente nosotros como profesores, ¿no? Fortalecer esa autonomía moral en nuestros estudiantes, así pues como también pues evitar cualquier acto de deshonestidad. Entonces, antes, en el diseño de la evaluación, es muy importante que esta evaluación esté correctamente diseñada, para de esa manera evaluar si el estudiante alcanzó o no los resultados de aprendizaje. En mi experiencia como docente, en un curso de microeconomía en el cual se aplican muchas herramientas de cálculo cuantitativas, en donde una parte, la mitad, digamos así, de la evaluación era desarrollos completos de ejercicios, pues ahora durante toda la evaluación, incluyendo este componente de desarrollo de ejercicios, siempre incluye un componente de análisis. Y está diseñada en un tiempo que el estudiante tiene que leerlo y realmente aplicar la herramienta y analizar y dejar muy en claro cuál es el resultado de aprendizaje que quiero alcanzar con esa pregunta y con esta evaluación de forma general. Entonces, empiezo ahora desde que el estudiante sepa plantear correctamente un problema. Una vez que lo sabe plantear, que lo plantea, ¿qué herramientas teóricas vistas en clases las aplica para la resolución del problema? Y finalmente el análisis del resultado, ¿no? También suelo en las evaluaciones poner casos de análisis, en donde el estudiante tiene que aplicar la teoría, ¿sí? Explicando, redactando
y dando pues una solución a ese caso de análisis, ¿no? Entonces, este componente de análisis y aplicación de herramientas es muy importante. A nosotros como profesores nos demora tal vez mucho más en el momento de la calificación, pero es una forma también de cruzar información para ver si el estudiante, pues, por ejemplo, en alguna pregunta de selección múltiple escoge una alternativa, yo siempre pongo, ok, pero justifíqueme la respuesta. Entonces yo puedo ver que pueden haber contradicciones. Me escoge una alternativa, pero la respuesta es incorrecta. Entonces digo, bueno, aquí, ¿qué pasó? Y se lo retroalimenta al estudiante. Entonces es importante dejar siempre todo claro en las políticas de la asignatura, cuando uno empieza pues el curso, que es lo que primero que lee, las políticas de la asignatura, entre esas las políticas de evaluación, como justamente lo mencionó hace un rato Jenny, como un protocolo de evaluación, pero aquí se deja claramente especificado qué es lo que se espera del estudiante en la evaluación, qué es lo que puede, qué es lo que no puede hacer, qué es lo que el profesor, cómo el profesor va a actuar en caso de detectar allí alguna inconsistencia o posible deshonestidad académica. Entonces, esto es en el diseño de la evaluación. Ahora, es importante dentro de estas políticas del curso, y esto va de la mano con lo que viene a continuación, que es el durante la evaluación, que nosotros como profesores también conozcamos nuestra normativa, profesores como estudiantes, porque dentro de esta normativa pues están cada una de las acciones que nos rigen como miembros de esta comunidad politécnica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos desde el estatuto, pero también tenemos la normativa que le sigue, como es el reglamento de grado, que en el capítulo 3, título 4, habla sobre lo que es la ética institucional y la potestad disciplinaria. Tenemos nuestro código de ética de la SPOL y también tenemos el reglamento de disciplina 2421, ¿no? Que nos habla sobre las infracciones, sanciones y procedimiento de la comisión de disciplina. Es importante que estemos informados de esta normativa y precisamente el día de hoy se envió desde correo electrónico a todos los estudiantes un comunicado en el cual se les indica que como miembros de esta comunidad politécnica ellos pues tienen esa responsabilidad de estar debidamente informados de la normativa que nos rige y se los deriva para que ellos puedan revisar estos reglamentos. ¿Y por qué esto? Bueno, aquí también está el código de ética, en donde en el artículo 7, en los literales G, H e I, pues menciona la importancia de ser honestos académicamente, ¿no? Entonces, esto de aquí, pues, los estudiantes, se les envió a los estudiantes y adicionalmente también se va la próxima semana a enviar un comunicado a los estudiantes precisamente exhortándolos a vivir nuestros valores politécnicos. Previo a la semana de exámenes, como el inicio de precisamente esto, de incentivar nuestra autonomía moral como estudiantes, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos lo sancionatorio, pero lo sancionatorio no se va a acabar si no empezamos a fomentar esa autonomía moral desde nuestra aula. Entonces, durante la prueba, algo muy importante es que las instrucciones tienen que estar muy claras, ¿no? Hace un momento Enrique nos indicó este compromiso de honor que se firman y creo que la mayoría lo firmamos y precisamente con la comisión de disciplina, ese compromiso de honor que me parece que también se lo aprueba, se lo aplica en admisiones, pues se lo ajustó un poco más a lo que es la virtualidad. Entonces, este compromiso de honor un poco más ajustado y que la próxima semana se les va a enviar a nuestros profesores un correo recomendando que pongan este compromiso de honor en sus pruebas, indica lo siguiente, como estudiante: yo declaro que he sido informado y conozco de las normas disciplinarias que rigen al SPOL, en particular el Código de Ética y Reglamento de Disciplina. Por eso hoy día se les envió este correo a los estudiantes, ¿no? Al aceptar este compromiso de honor, reconozco y estoy consciente de que la presente evaluación está diseñada para ser resuelta de forma individual, que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción de la evaluación y que al realizar esta evaluación no navegaré en otras páginas que no sean las páginas de la sitweb,
plataforma de evaluación, que no recibiré ayuda presencial ni virtual, que no haré consultas en libros, notas ni apuntes adicionales u otras indebidas o no autorizadas por el evaluador, ni usaré otros dispositivos electrónicos o de comunicación no autorizados. Además, me comprometo a mantener encendida la cámara durante todo el tiempo de ejecución de la evaluación, a tomar foto de las hojas en las que he escrito el desarrollo de los temas y subirlas en la plataforma SitWeb, plataforma de evaluación, como evidencia del trabajo realizado, estando consciente que el no subirla anulará mi evaluación. Acepto el presente compromiso como constancia de haber leído y aceptar la evaluación, la declaración anterior. Me comprometo a seguir fielmente las instrucciones que se indican para la realización de la presente evaluación, incluyendo los requisitos del uso de la tecnología. Estoy consciente que el incumplimiento del presente compromiso anulará automáticamente la evaluación y podrá ser objeto de inicio de un proceso disciplinario, ¿no? Entonces, este es un compromiso que se les va a enviar como recomendación para los profesores en la semana de evaluación, en la segunda evaluación. Y como les dije, adaptado a nuestra virtualidad. Entonces, ahí en este compromiso está claro, ¿no? Porque los estudiantes tal vez, si no especificamos lo que pueden, lo que no pueden hacer, para ellos puede ser correcto el consultar libros en una prueba en la cual, pues, si el profesor no le indica eso, pero el profesor no quiere que consulte los libros, entonces lo puede hacer y puede pasar por correcto, ¿no? Entonces, eso. Recordemos que lo que es obvio para nosotros no necesariamente es para los estudiantes, ¿no? Entonces, las instrucciones, instrucciones claras, transmitidas a través de una correcta comunicación es muy importante, ¿no? Durante la prueba siempre es importante previamente revisar esta estructura de la prueba y si hay dudas, especificar esos canales de consulta con el profesor. Y esto debería quedar claro desde el primer inicio de clase dentro de lo que son las políticas de la asignatura, ¿no? Aclarar alguna duda que se pueda dar de forma general, porque pueden haber muchas preguntas en relación a un problema por la parte instruccional, pues aprovechar y aclararlo mientras se toma la prueba y siempre recordarles el tiempo que les queda. Y finalmente, muy importante nosotros como profesores, no olvidar la retroalimentación clara en cada prueba. ¿Por qué? Porque nos llegan las evaluaciones, muchas veces pues en clases nosotros directamente, en clases presenciales, vamos resolviendo la prueba, pero sí es importante en cada prueba del estudiante una recomendación que el profesor especifique en qué se equivocó y haga las recomendaciones del caso y realizar una retroalimentación general cuando ya pues la equivocación puede haber sido continua en un determinado problema, pero que el estudiante sienta que el profesor está muy preocupado de su evaluación, de sus conocimientos, de lo que él ha puesto en dicha prueba. Y eso, muchísimas gracias. Espero haber cumplido con los 10 minutos. Gracias, muchas gracias a nuestra decana de grado, Alicia Guerrero, pues que también nos ha compartido información muy valiosa, no solamente desde su experiencia como docente, sino también con esta información del compromiso de honor que vamos a estar todos atentos para poder incluirlo también dentro de nuestras evaluaciones. Entiendo que Cristian ha respondido unas preguntas que había en el chat, asimismo por interno. No sé si tengamos, quizás alguien más quiera hacer alguna consulta que no se haya validado. A ver, tenemos una pequeña consulta para... Estamos dando el cierre. Ahí también Joel va a indicarnos cualquier otra pregunta que exista. Sí, hay una más, solamente una para el profesor Enrique García. ¿Cómo realizan la pregunta grupal si en las individuales los estudiantes tuvieron preguntas diferentes? A ver, la parte, perdón un segundo. Cuando se les hace la prueba grupal, o sea, la prueba individual todos la rinden y obviamente les toca aleatorio del banco de preguntas a cada uno, ¿verdad? En la parte grupal, nosotros lo que buscamos es que solo un estudiante sea que acceda a la prueba y en Zoom, porque obviamente todo esto lo hacemos a través de la plataforma Zoom, dividimos los grupos de trabajo, ¿verdad? Y entonces cada grupo accede una persona al SitWeb
y comparten pantalla y nosotros como profesores vamos pasando por grupo para visualizar que efectivamente eso están haciendo, ¿no? Ellos comparten la pantalla y empiezan ahí la discusión. Entonces ellos empiezan la discusión y luego deciden las respuestas. Entonces, del banco de preguntas, obviamente, puede ser que le toque, y ahí es esa es la parte dura a veces, ¿no? Porque puede ser que del grupo no le haya tocado ninguna, puede pasar. Aunque es poco probable, porque el banco de preguntas que yo hago generalmente no es de muchas preguntas, son pocas preguntas. Entonces, la probabilidad es baja que eso suceda. Entonces, siempre de los 4 o 5 integrantes, es probable que cada uno haya visto por lo menos, al menos uno, cada una de las preguntas. ¿Sí? Y lo que sí hacemos, y esa es una política ya interna, es que planteamos una pregunta al final, ¿sí? Que es distinta, que no estuvo en el control individual. Lo hacemos es como para darles esa, digamos, tratar de generar esta distribución, ¿sí? Y conocer si efectivamente ellos están haciendo las pruebas, ¿no? O sea, eso es lo que tratamos y buscamos que ellos trabajen en equipo. Es decir, que entre ellos hablen y conversen y miren esto de acá y yo lo hice de esta manera, y eso es lo que generalmente pasa cuando nosotros vamos a los diferentes grupos. Sí notamos que hay esa conversación y eso es importantísimo. Y es lo que buscamos, no es que simplemente digan, de memoria, es la respuesta A, y porque sí, no, o sea, que discutan ellos por qué. ¿Sí? Entonces, y ya en la retroalimentación que viene de posterior a estas evaluaciones, obviamente ya ellos se dan cuenta. A veces me ha pasado, y eso sí les digo que pueden también hacerlo, ¿no? Que algunos me dicen, profesor, tengo problemas de conexión, no pude hacer la prueba individual, tuve un problema y me ha pasado, ¿no? Entonces, gracias a Dios no son muchos casos, y yo lo que les digo es, ok, te doy la oportunidad de recuperarla, ¿sí? Pero tienes que hacerlo en vivo en frente de todos tus compañeros en la clase en el momento. Entonces, de esa forma lo que yo les digo es que se ha disminuido la cantidad de, digamos, de problemas que he tenido que no tengo un problema de conexión, ¿no? Se ha disminuido completamente, porque ahí yo les digo, ok, la puedes recuperar, pero tienes que hacerlo de forma oral, ¿sí? Y lo han hecho, muchos de los estudiantes les ha gustado eso. Algunos lo han hecho, otros no, efectivamente, porque tal vez no han repasado o no han revisado el material. Pero muchas de las experiencias que he tenido con esto que les digo, y les recomiendo, si hacen, esto más funciona en los controles de lectura, ¿no? Si van haciendo evaluaciones periódicas, ¿no? No en la lección, para la lección obviamente no serviría esto. Pero sirve bastante para el estudiante también, para que él pueda sentir de que sabe, y también sus compañeros ver que no es tan difícil y que efectivamente se lo puede resolver, ¿no? Entonces es un aprendizaje continuo, es un aprendizaje que... Muchas gracias, Enrique, por la respuesta. Sí, bueno, nada, ya no nos queda más que despedirnos el día de hoy, no sin antes recordarles que por favor en el chat tienen el link de la evaluación del evento, queremos ver sus opiniones de acuerdo a este Sí Se Te Acompaña Live, y para culminar, si pueden por favor activar todas sus cámaras, todos los que puedan, para tomarnos una fotito que nos ayuda Johanita tomando la foto, por favor. Listo, profesores, la fotito en 1, 2, 3. Sonrían, listo. Muchas gracias, profesores, gracias por su asistencia y participación. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde. Muchas gracias.